Dele un amén más fuerte, si puede, a la 1, a las 2 y a las 3. No, aquí nada, 1, 2, 3. Diga conmigo, gloria al Señor. Gracias por un domingo más y un tiempo en el cual vamos a poder aprender y vamos a poder ser bendecidos. Dígale al que está a su lado, prepárate para ser bendecido. Usted no vino acá a perder su tiempo, usted vino acá a ser bendecido. Diga conmigo, yo voy a ser bendecido. Dígale al que está a su lado, usted va a ser bendecido. Vamos, ayúdeme y actívese en fe y dígale al que está a su lado, usted va a ser bendecido en esta tarde. Dígaselo ahí con una sonrisa, con expectativa de que Dios va a hacer algo. Dígale que está a su lado, Dios hace milagros. ¿Cuántos tenemos esa confianza de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas en este día? Dios va a hacer algo en su vida. Dígale que está a su lado, Dios va a hacer algo en su vida porque nuestro Dios es real. ¿Cuántos dicen, diga conmigo, mi Dios es real? Dígale al que está a su lado, mi Dios es real y Él va a hacer un milagro poderoso en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi vecindario. Diga conmigo, Dios va a hacer un milagro poderoso en mi vida. Pero necesitamos romper la incredulidad. Una de las características de la sociedad, uno de los problemas en nuestra sociedad de hoy es que nuestra sociedad camina en mucha incredulidad. Aún nosotros mismos como cristianos a veces perdemos la fe. Caminamos en los caminos del Señor y permitimos que algo que se llama incredulidad llene nuestras vidas y nuestras mentes. Entonces, lastimosamente, incredulidad es parte de la naturaleza humanoide. ¿Cuántos humanoides habemos aquí? Que venimos del cielo. Usted es humanoide porque viene del cielo. Dios lo trajo a este planeta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted está en un cuerpo humanoide, usted en su cuerpecito humano, en esa naturaleza, acomodarse, diga conmigo, acomodarse. Usted ha notado que nos acomodamos muy fácil a las cosas. Nos acomodamos muy fácil al empleo que tenemos. Nos acomodamos muy fácil a la hora que nos levantamos. A todos nos acomodamos. Somos expertos en acomodarnos a las circunstancias o a las ventajas que la vida nos brinda. Entonces, los problemas que nuestra sociedad tiene hoy es que hemos permitido que incredulidad gobierne nuestras vidas. Es que hemos permitido que la ignorancia de la palabra de Dios gobierne nuestra vida. Nunca antes hemos visto tanta ignorancia acerca de lo que es el verdadero evangelio. Estamos llenos de información. Usted ve predicadores en las redes sociales, usted ve predicadores, hasta en el aire salen ahora. Pero el problema es que hoy nos hemos olvidado de leer la palabra, de estudiar la palabra a fondo para nosotros poderla entender y que el Espíritu Santo nos revele lo que la palabra dice, sino que hemos basado nuestra fe en las opiniones de alguien y su fe no puede ser basada en lo que alguien dice. Su fe tiene que ser basada en su lectura y en su revelación íntima y personal con Dios. Sí me doy a entender. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de hoy en adelante yo lo quiero invitar que usted lea la palabra, y cuando usted se va a dar cuenta que cuando usted lee la palabra, el Espíritu Santo de Dios le va a dar revelación de la palabra. Diga conmigo, revelación. La gente hoy está llena de conocimiento, pero el conocimiento sin la revelación no sirve, no te ayuda en mucho. Hay una persona que sale en las redes sociales y conoce intelectualmente mucho de la palabra, así como muchísimas personas hoy en día conocen mucho intelectualmente de la palabra. Hay uno que sale en TikTok que a mí me impacta mucho, pero lastimosamente es un conocimiento sin el espíritu y le dicen el teólogo. ¿Cuántos lo han visto? Entonces el teólogo conoce mucho, el tipo te sabe algunas cosas importantes de la palabra, pero está vacío. El Espíritu de Dios no mora en él. Entonces a mí de nada me sirve conocer la Escritura, conocer lo que la Biblia dice, mucho menos de las opiniones que un pastor tiene. A mí me sirve desarrollar una intimidad con el Señor, y cuando yo leo la palabra se me revele a mi vida. ¿Cuántos queremos que la palabra se nos revele? Entonces tengamos expectativa en la palabra, porque cuando usted tiene expectativa en la palabra, su vida cambia. Dígale que está a su lado, su vida va a cambiar. Entonces es bien importante que nos despeguemos de esa ecuación que gobierna el mundo. Hoy al mundo lo gobierna incredulidad.
Hoy al mundo lo gobierna la incredulidad, el acomodarse, el torcer la palabra a mi conveniencia. Y nosotros no estamos para torcer la palabra, nosotros estamos para obedecer la palabra. Dígale al que está a su lado, usted está para obedecer la palabra, dígale. Dígale, no tuerza la palabra a su conveniencia. Entonces, hoy nosotros estamos, dígale al que está a su lado, para que obedezcamos la palabra. Entonces, el problema que hoy nuestra sociedad tiene y la desgracia que nuestra sociedad tiene es por falta de conocimiento revelado. Diga conmigo, conocimiento revelado de la palabra. Diga conmigo, conocimiento. Dígale al que está a su lado, conocimiento revelado de la palabra. Yo lo veo muy serio usted el día de hoy. Pero ya se va a emocionar, tranquilo. Diga conmigo, conocimiento revelado de la palabra. Tenemos una necesidad profunda. Y es que la necesidad profunda que tenemos es conocer lo que la palabra dice, pero aparte de conocer lo que la palabra dice, que se nos revele la palabra, creer la palabra. Diga conmigo, creer la palabra. Creer en la palabra es que lo que la palabra dice es real, es verdad, es así. Usted sabe que cuando Cristo murió, Jesucristo no murió humanamente, celestialmente. Cuando el Señor se fue al cielo, los discípulos de Jesús quedaron tristes, quedaron agobiados, quedaron confundidos. Es más, los discípulos de Jesús no querían que Cristo se fuera a los cielos, mas sin embargo Él tuvo que partir. Para los discípulos en la tierra Cristo murió, pero para el cielo Cristo regresó a gobernar juntamente desde la diestra de su Padre. El día que usted se despida de este mundo, usted no muere, simplemente usted cambia de domicilio, usted se va al cielo con el Eterno. Por eso le digo que diga conmigo, la palabra de Dios es verdad. Entonces, cuando usted muere, usted no muere, porque usted fue creado con eternidad divina. Dígale que está a su lado, usted fue creado con eternidad divina. Hello. Esa es una verdad bíblica. Que la crea usted es otra cosa muy diferente. Entonces dígale al que está a su lado, necesitamos creer la palabra para no sufrir tanto y tener paz en este mundo. Entonces cuando no creemos a la palabra, sufrimos. Y mire que cómo sufrimos cuando no la creemos. Pero cuando usted crea la palabra de Dios, usted tiene paz. Dígale al que está a su lado, la fe en la palabra te da paz. Diga conmigo, paz. Dígale al que está a su lado, paz. Hoy vivimos en un conformismo. Diga conmigo, conformismo. Ay, yo los veo bien serios. Hoy nos va a regañar el pastor, Dios. Un conformismo. Nos acomodamos. Una impotencia ante los desafíos de la vida. Y yo quiero hablarte de la palabra de Dios y tomar la palabra para que podamos solucionar las preguntas que tenemos sin respuestas, para que podamos romper con la incredulidad que muchas veces se levanta dentro de nosotros, para que podamos romper con ese acomodamiento y ese conformismo de vida que muchas veces tenemos. Y para que podamos proyectarnos en la vida con una fe, diga conmigo, una fe inmensa, una fe grande. No como un grano de mostaza, sino con una fe potente, una fe fuerte, una fe llena de vida. Entonces, a través de lo que hoy vamos a compartir, quiero motivarlo a que usted se llene de fe, a que usted se llene de esperanza. Porque lo que la palabra de Dios dice es verdad y no es una opinión mía, es una verdad eterna. Diga conmigo, la palabra de Dios es una verdad eterna, es incambiable. Por eso Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra, la palabra se va a cumplir y se va a hacer tal como está escrito en mi vida, en su vida, en la vida de sus hijos. Si la creemos, si usted la cree, usted va a tener el resultado de lo que la palabra dice. ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 43, versículos 16 al 21, hemos venido hablando y hemos venido creyendo que este año, que este mes es un mes de apertura. Diga conmigo, es un mes de apertura donde Dios abre puertas, donde Dios pone caminos donde no existen, donde Dios te saca de encrucijadas,
donde Dios te ilumina en los tiempos de confusión. Diga conmigo, este es un año de apertura, un año donde vamos a ver la mano bendita del Señor, un año donde vamos a ver a Dios haciendo milagros en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Un tiempo donde usted va a ver la mano de Dios, porque el tiempo que usted y yo vivimos son tiempos claves, y cada vez que nosotros vemos a Dios haciendo algo en la Biblia, lo vemos haciendo esas cosas que Él hace en tiempos claves y de suma importancia en las personas. ¿Cuántos están pasando situaciones importantísimas que usted no las puede descuidar en este momento? ¿Cuántos estamos pasando situaciones que usted sabe que son claves y son de suma importancia? Situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones que están fuera del alcance de tu mano, que tú en tu humanidad no puedes hacer absolutamente nada, sino que el único que puede hacer algo es el Todopoderoso. Diga conmigo, mis tiempos son importantes, por eso Dios va a hacer algo en tu vida, porque estás pasando un tiempo de suma importancia. Yo cada vez que veo a los jóvenes veo una etapa demasiado importante en ellos, porque como jóvenes me preocupa mucho su crecimiento espiritual, y el joven es salsa tropical, aquí todo es bachata, todo es gozo, todo es alegría, y tenemos que enseñarlos a ser verdaderos cristianos. ¿Sí me doy a entender? No podemos dejarnos que se nos vayan por la tangente, que se nos vaya por ahí. Dígale que está a su lado, tiempo de apertura. Yo quiero invitarlo a que tenga expectativa, a que espere en esta tarde mientras compartimos una palabra de Dios que pueda traer una activación profética y una activación espiritual a tu vida. Isaías capítulo 43 versículo 16 al 21 dice así: así dice Jehová, el que abre camino en el mar. Diga conmigo, el que abre camino en el mar. Una de las primeras características que la palabra dice es que el que te está hablando no es un hombre, no es alguien limitado, sino alguien ilimitado, el creador de los cielos y la tierra, el Todopoderoso. Y lo primero que él dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar. Diga conmigo, mi Dios abre caminos en el mar. ¿Ha visto usted alguna vez un camino en el mar? No hablemos de los puentes, porque ahí. Pero ¿ha visto usted alguna vez algún camino en el mar? Como cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, y se abrió un camino donde ellos entraron y pudieron caminar y pasar y atravesaron por ahí. ¿Ha visto usted un camino así? Nadie, ¿verdad? Entonces, esos caminos solo los abre el Señor. Entonces dice la palabra, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro, caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo que quedan apagados. Y versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Diga conmigo, otra vez. Lo primero que la palabra dice es que el que abre caminos en el mar. Diga conmigo, el que abre caminos en el mar. Mire, el mar, el día de hoy, el ser humano lo ha utilizado, y desde los tiempos de Israel, para demarcar una frontera, frontera, un lugar donde se termina algo y inicia algo nuevo. ¿Está conmigo? Es una línea divisoria que demarcan fronteras. Por ejemplo, tenemos el río Bravo. ¿Cuántos cruzaron nadando por ahí? ¿O cuántos se vinieron de vacaciones al río Bravo? Se trajeron su traje de baño, vámonos de vacaciones para el río Bravo y lo cruzamos a nado. ¿Sí o no? Diga conmigo, frontera. Entonces la palabra dice que el Señor abre, diga conmigo, abre caminos en el mar. Entonces lo que el Señor está diciendo, el que trae soluciones en tus fronteras, en esos lugares donde tú estás totalmente inhabilitado para poder hacer algo en tu fuerza. ¿Está conmigo? En esos lugares donde vos llegaste y ya no ves solución, no hay manera de seguir hacia adelante. Lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, llegó frente al Mar Rojo, y cuando estaba frente al Mar Rojo, ahí no había camino, no había forma de avanzar hacia adelante. Lo único que tenía, el único camino que existía era de regresar atrás. ¿Cuántos quieren regresar atrás? Entonces el único acceso era de meterse al Mar Rojo.
pero si se metían se ahogaban. ¿Está conmigo? Entonces diga conmigo, el que abre caminos en el mar. Hay instancias en la vida que tú llegas a situaciones donde perdiste toda la esperanza, donde el ser humano no te promete nada, donde no hay solución, donde el médico te dijo estás destinado al fracaso, donde perdiste empleo, perdiste finanzas, perdiste absolutamente todo, donde no hay ninguna esperanza, donde metieron a la cárcel a un conocido tuyo y te dijeron, mira, este no va nada más que deportado para el otro país, esta persona no le queda opción, es estar sin opciones. ¿Está conmigo? Diga conmigo, ese es el Dios al que yo le creo, un Dios que abre caminos en el mar. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Yo quiero invitarlo a que usted le crea, que le creamos juntos al Señor, de que Él puede traer una solución a las circunstancias que estamos viviendo. Josué capítulo 1 dice la palabra del Señor que Josué había muerto. Deuteronomio capítulo 34, Moisés había muerto. Diga conmigo, Moisés murió. Entonces en el capítulo 34 de Deuteronomio, Moisés muere. Pero cuando Moisés muere, el pueblo de Israel está en el frente del mar, en el frente del Jordán. Y Moisés muere. Y desde el momento que Moisés muere, el pueblo de Israel entra en un luto eterno. Porque murió alguien icónico para ellos. Imagínate que a ti se te muera tu esposo. Abrazar a tu esposo y decirle, papacito, yo no aceptaría tu pérdida. Para el pueblo de Israel murió papá. Para el pueblo de Israel murió Moisés. ¿Sabe qué significaba Moisés para Israel y para Josué? Moisés para Israel y para Josué significaba Dios. Moisés para Israel y para Josué era absolutamente todo. Era alguien de suma importancia. Moisés fue el que aguantó las críticas, las quejas y las murmuraciones de ese pueblo, y ahora se les muere. Imagínense cómo se sentían. Imagínense cómo se sentía el pueblo de Israel. Se sentía abatido, se sentían tristes, al punto que entraron en un tiempo de luto donde no miraban solución y salida al luto que estaban viviendo. Imagínate que se muera un hijo tuyo. Imagínate que pierdas la vida de alguien. Piénsalo. Mas si tú no te has portado bien con esa persona. Aparte de la pérdida, el pesar de que no pudiste hacer las cosas bien. Aparte de la pérdida, lo que esa persona aportaba a tu vida. Eso significaba Moisés para el pueblo de Israel. Moisés para el pueblo de Israel significaba mucho. Significaba el caudillo, significaba el que se le paraba enfrente al pueblo y enfrentaba al enemigo. Moisés significaba a Cristo en Israel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el pueblo de Israel entra en una etapa de luto total. Entra en una etapa de tristeza total. Por eso cuando Dios le habla a Josué, Dios le dice a Josué, Josué, ya te dije que mi siervo Moisés ha muerto, ya está conmigo, esa es la mente de Dios. Ahora levántate, dígale al que está a su lado, levántese. Oiga bien, Dios le dijo a un pueblo que se levantara, a un pueblo que estaba sumido en el dolor por la pérdida. Si no, preguntémosle a personas que han perdido a un ser querido, cómo una persona cuando pierde a un ser querido se siente. Cuando alguien ha perdido a un ser querido, un hijo, papá o mamá, sientes que la vida no tiene sentido seguir adelante. Sientes que aquella persona se fue, sientes que aquella persona que se fue, tú te fuiste con él y pierdes la motivación, pierdes el gozo, pierdes la alegría de seguir adelante. Ahora te pregunto, ¿quién se levanta así con facilidad? Entonces el pueblo de Israel está viviendo una situación difícil, un momento de dolor extremo. Un momento de sufrimiento, no que el caballito, se le murió el perrito. Hoy hasta los perritos, la gente no se recupera de las pérdidas, no digamos de un ser humano. ¿Cuántos han llorado a algún perrito por acá? Entonces Moisés estaba pasando así. El pueblo de Israel estaba sufriendo por la pérdida. Josué
aún como un joven, no tenía la capacidad para reemplazar a Moisés, porque Moisés era un hombre ejemplar. Y Deuteronomio capítulo 34 dice que nadie como Moisés no se había levantado en todos esos tiempos, ningún profeta como Moisés. Nadie podía igualar al poder, en el poder que Moisés caminó. Oiga bien, qué poderoso. Y pierden a Moisés. Piensa que a este pueblo y a esta gente le tocó levantarse en medio de la pérdida, en medio del dolor. Y a veces nosotros estamos tan acomodados, tan relajados, tan tranquilos, que no nos podemos levantar de un dolor de cabeza, de un desánimo, de una pereza. No los podemos levantar. Dios le habla a Josué. Y Dios le dice a Josué: Josué, está bien, ya lloraste. Está bien los recuerdos del pasado, de lo que sucedió ayer. Está bien lo que pasó ayer. Moisés fue un hombre poderoso. Dile al pueblo que Moisés fue un hombre que yo escogí y que hizo cosas poderosas. Pero ahora te toca a ti. Ahora te tienes que levantar de tu tristeza. Ahora te tienes que levantar de tu dolor. Ahora te tienes que levantar de tu desánimo. Ahora te tienes que levantar de las pérdidas que has sufrido. Dígale que está a su lado: es tiempo de levantarse de las pérdidas. Es tiempo de levantarse del dolor. Es tiempo de levantarse del sufrimiento. Es tiempo de levantarse del desánimo. Es tiempo de levantarse, diga conmigo, porque delante de Dios no hay excusas. Dios entiende nuestros sufrimientos. El Señor entiende nuestro dolor. El Señor entiende nuestras angustias, claro que sí. Pero Dios quiere que levantarte. Dios quiere que te levantes, porque ahora el Señor está viéndote a ti. Está viendo que vas a activar tu fe. Está viendo que le vas a hablar al monte. El Señor está viendo que tú le vas a creer y que te vas a levantar como un Moisés en fe, aún en medio de las circunstancias. Diga conmigo: me voy a levantar. Ahora le toca a usted. Dígale que está a su lado: ahora le toca a usted levantarse, sacudirse la tristeza, sacudirse el dolor, vuelva a sonreír de nuevo, vuelva a creer de nuevo. Diga conmigo: me voy a levantar. Es tiempo de levantarse, señores. No podemos permitir que la tristeza, el dolor, que el desánimo, la incredulidad nos paralice. Diga conmigo: mar. Moisés se fue, ya no estaba. Ahora Dios le da una palabra a Moisés, a Josué y al pueblo. Y la palabra que Dios le da, le dice: levántate. Diga conmigo: levántate. Y Dios le dice al pueblo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Dígale al que está a su lado: es tiempo de levantarse y pasar. Diga conmigo: estas circunstancias que estamos viviendo. Mientras tú no te levantes y te abrigues en los fracasos del pasado, no vas a poder ir a ningún lugar. La única manera que yo puedo avanzar en la vida es levantándome del dolor, es levantándome de las excusas, es levantándome de las traiciones de ayer. Hay gente que no avanza hoy porque vive recordando lo que le hicieron ayer. Vive recordando el pasado. Vive recordando las traiciones de ayer, por eso no confía en nadie hoy. Vive recordando los fracasos de ayer. Vive recordando todas las circunstancias que ayer sucedieron y no se levantan el día de hoy. Ahora te pregunto, lo que lo tenía paralizado a Israel juntamente con Josué enfrente del Jordán, no era el Jordán ni la muerte de Moisés, era lo que ellos estaban permitiendo en sus corazones. ¿Está conmigo? Pregúntele al que está a su lado: ¿cuál es el mar que te tiene paralizado adentro de ti? Porque no es un mar literal, es una circunstancia espiritual que no te deja avanzar y que no te deja crecer. ¿Cuál es la circunstancia que no ha podido superar? Pregúntele al que está a su lado: ¿cuál es esa circunstancia que no ha podido superar? Moisés había muerto. Moisés se había despedido del planeta Tierra.
ahora el pueblo tenía que tomar una decisión de aceptar la pérdida, pero también de levantarse. Diga conmigo, es tiempo de levantarse. Ahora Moisés dejaba de ser aquel que había tomado la batuta y ahora le tocaba al pueblo, le tocaba a Josué tomar la antorcha de la fe, caminar hacia adelante, ir hacia la batalla. Ahora ellos tenían que levantarse de sus excusas, de sus angustias. ¿Cuántos nos tenemos que levantar en ese mar que nos tiene ahí paralizados en un mismo lugar, en un lugar de angustia, en un lugar de crítica, que no nos deja avanzar? Y Dios le dice a Moisés, levántate, dígale que está a su lado, levántese, porque la vida no termina con tus pérdidas, la vida no termina con los fracasos. La vida inicia cuando Dios viene a tu vida. Cuando tú perdiste algo, nunca creas que lo perdiste todo. Es que tu vida inició a crecer y avanzar hacia adelante. Moisés, antes de llegar a ese lugar, había estado juntamente con el pueblo enfrente del mar rojo. Diga conmigo, enfrente del mar. Éxodo capítulo 14:10. Dice que habían estado ahí. Estaba el mar, Faraón con sus carruajes, el pueblo y Moisés en medio. No había camino para huir. Y así es la vida. No hay caminos por los cuales tú puedas huir de las circunstancias y de los errores que cometes. Cada error, cada situación que no solucionamos y que no traemos solución nos va a traer problemas en la vida. Dígale al que está a su lado, usted no tiene camino por donde huir, tiene que hacerle frente a las circunstancias de la vida. Entonces el pueblo de Israel está ahí. Ellos querían un camino para poder huir. Ellos querían una salida. Pero el problema es que Dios los pone en una situación donde tenían, número uno, regresar hacia atrás. Y si regresaban hacia atrás, significaba muerte. ¿Está conmigo? Pero si ellos decidían enfrentar el mar, Dios iba a estar con ellos. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dos caminos. El camino no son las circunstancias que te facilitan el avance en la vida. Porque muchas veces tú no ves opción. Tú no ves tú no ves la salida. Tú no ves por dónde se puede solucionar un problema. Muchas veces tú ves situaciones que no tienen solución alguna. Y tú crees, aquí no hay solución. Y tú has pensado, aquí no hay por dónde. Diga conmigo, ahí es donde está el camino de Dios. Ahí es donde el Señor va a traer un camino para que puedas ver la mano y la gloria de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Israel estaba ahí. Israel estaba ahí. Moisés estaba ahí. No había forma. No había camino. Diga conmigo, no había camino. Lo que había era un mar por delante y lo que había era un enemigo atrás. Les pregunto, ¿cuántos les gustaría regresar atrás huyendo para no enfrentar las circunstancias en la vida? Amén, no diga amén. No. Le pregunto, ¿cuál era el verdadero obstáculo que enfrentaba Israel con Moisés? Josué con Israel. ¿Cuál era el verdadero obstáculo que el pueblo de Israel tenía? ¿El mar, Faraón o el corazón de ellos? El corazón. El más grande enemigo que tú tienes no son las circunstancias que están delante de ti, por muy inmensas y por muy grandes y por muy enormes que se vean. Es la fe que está en tu corazón. Si crees que el Señor tiene el control de tu vida y de todas las circunstancias que te acontecerán en el futuro. Entonces, es el corazón. Es tu corazón. Es tu actitud ante los
desafíos de la vida. Yo le tengo buenas noticias. La vida está llena de desafíos. Todo es desafío. Todo es guerra. Todo es batalla. Todo demanda un sacrificio a pagar. Así es la vida. Esa es la naturaleza de la vida. Y Dios pone al pueblo de Israel en esa situación. Cuando usted lee Éxodo capítulo 14, se da cuenta que Dios planificó esa escena para que el pueblo se encontrara en un lugar sin escape. Dígale al que está a su lado: Dios planificó la película de tu vida. Tu vida la escribió el Eterno. Él es el director y el escritor de cada acontecimiento que tú vives. Y en esa película que Dios hizo de tu vida, el Señor puso escenas violentas de Jackie Chan, de Bruce Lee, de Van Damme. Y el Señor puso las batallas que tú vas a pelear ahí. El Señor puso los acontecimientos y las situaciones difíciles contra las cuales tú vas a luchar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios puso en la película de su vida, así como lo hizo con el pueblo de Israel, ese momento de confusión, ese momento de guerra, ese momento de conflicto, así como te está pasando a ti, que estás viviendo situaciones difíciles y no sabes qué hacer. Así estaba el pueblo de Israel. No sabían qué hacer, no sabían a dónde ir, tenían miedo, tenían temor, pero hicieron algo mal, que se olvidaron por un momento del Dios que los puso en esa situación. ¿Estás conmigo? El retroceder es muerte. Cuando tú estás en medio de ese tipo de situación, retroceder es un error fatal. Les pregunto: ¿cuánto les gustaría regresar al mundo? Porque las cosas en el Evangelio muchas veces no se ponen fáciles, sino que se tornan difíciles. Las cosas en el camino del Señor, a veces tú piensas que todo va a mejorar, y en vez de mejorar, muchas veces las cosas empeoran. Le estás orando y le estás creyendo al Señor por bendición financiera, y nada de bendición financiera que sucede. Le estás orando y le estás creyendo al Señor por un milagro de sanidad, y nada de sanidad que sucede. ¿Está conmigo? Mas sin embargo, lo que Dios permitió es para ver tu reacción en medio de esa situación y ver si tú le crees a Él. El pueblo de Israel cometió un error. La mente la ando acelerada. El pueblo de Israel cometió un error, y el error que el pueblo de Israel cometió cuando miró a Faraón que venía para arrollarlo, es que el pueblo de Israel, dice la Biblia, que alzó sus ojos, miró a Faraón y a sus jinetes, y cuando lo miró se llenaron de temor y de miedo y clamaron a Dios. A ti no te puede llevar una circunstancia, un sufrimiento a buscar del Señor. Ese error lo cometió Israel, y usted y yo no podemos cometer ese error. Si usted está pasando situaciones difíciles, no permita que una situación difícil, no permita que un problema grande al cual usted le teme lo lleve a decirle: Señor, ayúdame. ¿Está conmigo? El lobo está conmigo. Entonces el pueblo de Israel comete ese error. Y después de eso, que ellos claman al Señor por el miedo que tenían, le echan la culpa a Moisés. Entonces cuando nosotros como seres humanos pasamos situaciones que Dios ha permitido y no vemos solución alguna, tendemos a echarle la culpa a los demás. Es que por vos la estoy pasando así. Ay, es que por tu culpa, mira, lo que estamos sufriendo es porque vos sos cabezón. Es que en la iglesia molesta mucho. Es que hay mucho aquí, mucho allá, y es culpa tuya. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, cuando nosotros permitimos que el temor nos pastoree, cuando nosotros permitimos que el miedo nos pastoree, tendemos a echarle la culpa a los demás, y nuestra búsqueda de Dios es una búsqueda movida por el temor, por el miedo de los acontecimientos que se puedan desenvolver en el futuro de nuestra vida. ¿Está conmigo? El pueblo de Israel tuvo temor del futuro. Y uno de los errores que ellos cometieron fue que no miraron a Dios, no pusieron su vista en el Señor. Dígale al que está a su lado: puestos los ojos en Jesús, en el consumador y el hacedor de la fe. ¿Cuántos digan conmigo? Puestos los ojos en Jesús.
Oiga bien, la circunstancia, las situaciones difíciles que tú estás viviendo no pueden determinar y no deben determinar tu nivel de cobardía. Porque buscar a Dios motivado por el temor y el miedo es cobardía en sí. Usted tiene que buscar a Dios creyendo de que Dios va a hacer un milagro poderoso, más sin temor alguno de lo que pueda suceder. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado. La palabra dice, 2 de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. Diga conmigo, el temor no mora en mí. El Señor no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de valor y dominio propio. Denle un aplauso al Señor. Diga conmigo, en mí está el valor y el dominio propio. Entonces el pueblo de Israel está en un tiempo buscando de Dios, pero impulsados por el miedo, porque Faraón los iba a arrollar. ¿Sí o no? Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Miramos las circunstancias, miramos los problemas, miramos la pérdida de un trabajo, miramos algo malo que está sucediendo y nos enfocamos en aquello que está sucediendo. Yo quiero invitarlo que en este día usted deje las circunstancias difíciles que está pasando y ponga sus ojos en el Redentor y en el Dador de la vida. Y yo le aseguro que el Todopoderoso va a hacer un milagro glorioso en usted, en su vida y en su familia. Señores, pero necesitamos poner los ojos en el Señor. En la película de tu vida, en la vida que tú estás viviendo, Dios te va a llevar a situaciones y muchas veces las circunstancias y tú mismo, donde vas a tener que enfrentar y donde no hay escape alguno. ¿Estás conmigo? Y en esas circunstancias difíciles de la vida, donde no hay un camino, un tercer camino para salir huyendo. ¿Estás conmigo? Donde no hay un camino para huir. Donde el único camino que tienes es hacia adelante, porque si te retrocedes, te encierras en el dolor, en la amargura, en la depresión. El único camino que Dios puso es avanzar y seguir hacia adelante. Dios le puso a Israel un mar rojo, diga conmigo, un mar. Un mar que era imposible, una circunstancia que era imposible enfrentar. ¿Está conmigo? Una circunstancia que era imposible superar, una situación difícil, y Dios lo pone ahí. Dios puso ahí al pueblo. Dios te ha puesto a ti en situaciones idénticas, parecidas, pero Dios te ha puesto ahí para que tú saques de adentro lo bueno de Dios que está en ti, lo valiente de Dios que está en ti. Diga conmigo, lo valiente que Dios puso en mi vida. Toda circunstancia que tú estás pasando es para que tú puedas sacar la valentía de Dios que está en ti, la esencia que Dios puso en tu vida, el poder de Dios que está en ti. Toda circunstancia que ha venido a tu vida no debe de venir para cobardarte, sino para sacar lo que Dios puso en tu vida. Denle un aplauso al Señor. Lugares sin salidas. Lugares sin salidas. ¿Cómo huís? No hay manera. La única opción es creerle al Señor. Avanzar hacia adelante. Dígale al que está a su lado, es tiempo de avanzar hacia adelante. Dios le dijo a Josué, levántate. Dios le dijo al pueblo, levántense. Es tiempo de sacudirse el dolor. Es tiempo de sacudirse la incredulidad. Es tiempo de llenarse de fe nuevamente. Diga conmigo, me voy a llenar de fe. Es tiempo de llenarse de fe, señores. Es tiempo de creerle al Señor. Es tiempo de prepararse para ver lo que Dios hará en el futuro de nuestras vidas si le creemos hoy. Diga conmigo, yo le voy a creer hoy a mi Señor. Si usted le cree hoy al Eterno, usted va a ver lo que Dios va a hacer. Usted mañana va a ver lo que Dios hizo, va a hacer mañana por lo que usted creyó hoy.
Oiga bien, su vida es el resultado de lo que usted ha sido ayer, pero su vida va a ser el resultado de lo que Dios hizo hoy. Si usted está conmigo, diga conmigo, Dios va a hacer un milagro poderoso en mi vida. Y el resultado de mi vida mañana va a ser no lo que yo hice, sino lo que yo le creí al Señor. Vamos, denle un aplauso al Señor. El problema es que nos llenamos de excusas. Pasamos situaciones difíciles y dos cosas suceden. O se te activa cobardía o se te activa valentía. ¿Está conmigo? Mire, es que somos, ay Señor, a todos le tenemos miedo. Al desvelo. ¿Está conmigo? Ay, es que me voy a cansar. Y no quiero cansarme. Y hay que mirar con cuidadito, para no cansarse. Entonces Dios le habla a Moisés. Dios no le respondió al pueblo. Cuando Éxodo capítulo 14, el pueblo clamó motivado por el temor y el miedo. Los pastoreó el temor. Y por eso ellos clamaron a Dios. Dios, ayúdanos. Y ellos le dijeron a Moisés, le reclamaron a Moisés, criticaron a Moisés. Moisés, en Egipto habían sepulcros para cada uno de nosotros. Oiga bien, Satanás hablando a través de la boca. Entonces, ellos se levantan en contra de Moisés, pero claman a Dios. Oiga bien, qué dicotomía más grande. ¿Está conmigo? Entonces, en un lenguaje más moderno, eso fue en el lenguaje de ellos hoy, pero en un lenguaje más moderno de nosotros hoy es, ay, nosotros que venimos a... Es que, mira, las cosas aquí en los Estados Unidos están difíciles. Aquí solo son biles que hay que pagar la renta, aquí solo es esto, aquí solo es lo otro. Aquí no hay libertad de vida. ¿Está conmigo? Entonces, el pueblo se levantó en contra, clamó a Dios, se levantó en contra de Moisés. Prácticamente terminaron criticando a Dios por algo que no estaban entendiendo. Nosotros necesitamos entender los tiempos de nuestras vidas. El pueblo de Israel, como Moisés, estaba en un tiempo importante. Estaban en un tiempo de suma importancia. Estaban en un tiempo que, dependiendo de la circunstancia y de la situación de ellos, su vida, oiga bien, se iban a acercar cada vez más a la promesa, dependiendo de su respuesta a la circunstancia que ellos estaban viviendo. ¿Está conmigo? Entonces, oiga bien, Dios puede acelerar los tiempos de tu vida. Dios puede acelerar las victorias de tu vida dependiendo de tus respuestas el día de hoy, de tus actitudes hoy, de tus acciones hoy. Si oiga bien, diga conmigo, Dios puede acelerar las victorias en mi vida. Dios puede acelerar las victorias en tu vida dependiendo cómo tú te comportes, cuál es tu actitud ante las situaciones difíciles que estás pasando hoy. ¿Cuántos tienen situaciones difíciles hoy? Yo quiero levanta su mano los que están pasando situaciones difíciles. Vamos, levanta su manito, yo estoy pasando situaciones difíciles. Cada uno de nosotros, dependiendo de tu actitud en tu momento, en este tiempo clave de tu vida, va a ser el aceleramiento a tu victoria hoy. El pueblo de Israel le tuvo que haber tomado 11 días para llegar a la tierra prometida, pero le tomó 40 años. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a quejarse. ¿Por qué a mí me sucede esto? Usted no se queje, ¿por qué a usted dígale, Señor, te presento esta situación que estoy viviendo, te entrego esta situación que estoy viviendo, te pido que hagas un milagro poderoso. Yo creo en ti. Vamos, dale un aplauso fuerte al Señor. Usted no pregunte por qué a mí. No se llene de temor y de cobardía. Llénese de valentía, porque lo que Dios quiere ver en las etapas difíciles de tu vida es un hombre valiente, es una mujer valiente. Lo que Dios quiere ver es que tú digas, Padre, yo tengo la espada que es la palabra de Dios en mi mano, tengo el escudo de la fe y me levanto en contra de esta circunstancia. Dios no quiere ver cobardía
valiente de hoy en adelante. Tienes que llenarte de valentía para que puedas ver tus victorias. Dios acelera los tiempos. Cuando nosotros venimos al Señor, Él acelera tus tiempos. Aquello que tal vez tú puedes alcanzar en 5 años, en 10 años, si tú tomas una actitud valiente, una actitud osada, una actitud llena de fe, lo vas a alcanzar y vas a llegar antes de tiempo. ¿Está conmigo? Los tiempos claves de fe es cuando nada está sucediendo. Es cuando las cosas parecen que llegaron a un tope. Cuando tú estás en una etapa donde aparentemente ya no hay forma de avanzar, ya no hay forma de seguir adelante, ya no hay forma de continuar, ya tú piensas que todo es pérdida total. Dígale al que está a su lado, si tú estás ahí, tú estás viviendo en un tiempo clave, en un tiempo importante. Dígale al que está a su lado, usted está viviendo un tiempo clave, un tiempo de Dios para su vida. Dios va a responderte dependiendo cómo tú te comportes. Si usted comienza a quejarse, ay Dios, ¿por qué a mí? Y si usted empieza a echarle la culpa de los demás, de sus fracasos, si usted empieza a ver hacia el pasado como el pueblo de Israel lo hizo, se enganchó al pasado de su vida, como nos pasa a los latinos hoy. Ay, mira que los frijolitos ahí eran más ricos. No, aquí yo como steak, aquí ya no como frijoles. Ay, mira que allá por allá. Diga conmigo, yo estoy en la tierra prometida. Porque no es el lugar donde estés, es la actitud de tu corazón. Es la fe de la cual tú te puedas llenar hoy. Está conmigo. Tus tiempos difíciles para Dios son tiempos claves. Y son tiempos que Dios los permitió en el marco de tu vida para poder Él bendecirte. Pero tú no puedes caminar, tú no puedes actuar motivado por el temor, por el miedo, por las circunstancias. Las circunstancias no pueden generar cobardía en ti, sino que te tienen que desafiar a ser fuerte. Cada circunstancia que viene en tu vida, no saques cobardía, saca la valentía. Enójate con el diablo, enójate con las circunstancias, enójate con los problemas, enójate con las dificultades de la vida y grita al cielo, dile: Señor, yo voy a superar esta situación, yo voy a salir adelante, yo voy a conquistar, y vas a ver cómo Dios va a acelerar tus victorias. ¿Cuántos queremos que Dios acelere nuestras victorias? Entonces seamos valientes. No le demos lástima al cielo, porque el cielo no responde a la lástima. El cielo responde a la valentía de los hijos del Eterno. Dios responde a la valentía, Dios responde a la fe. Dios no responde al incrédulo, Dios no responde al criticón. Dios responde a aquellos que le creen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo tengo que responderle a la circunstancia, no con temor, no con miedo. Ay, anda migración por ahí, ay. Voy a darle con miedo. En una ocasión que yo enfermé de una enfermedad incurable, yo me llené de temor. El doctor me dijo: mira, tenés que tomar esta medicina. Fui a especialistas a Washington, D.C. En un hospital especial para enfermedades crónicas sin cura. Y el médico me dijo: mira, y me hice varios exámenes, me hicieron pasar varios procesos. Y el médico me dijo: mira, no, esto no tiene cura. Necesitas estarte chequeando mes a mes toda tu vida, y toda tu vida tomar medicinas. Y cuando yo recibí esa mala noticia, lo primero que yo sentí fue miedo. Sentí miedo por perder mi vida. Sentí temor. Y en una ocasión orando, yo sentí creerle al Señor. Y gracias al Señor, que no fue motivado por el miedo, sino porque el Espíritu Santo me trajo revelación de que me podía sanar por la fe que yo pudiera tener en Él. Entonces desde ese momento yo dejé de tomar las pastillas, tomé las pastillas y las boté a la basura. Y yo me seguía sintiendo mal. Un cansancio que quedaba tendido totalmente en una cama, no me podía levantar. Es como cuando tú te levantas de dormir y te levantas moribundo, que le haces a la mano así y sentís que se baja para abajo de vuelta. Un cansancio tan profundo
que no me podía levantar. Y eran las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y a puras penas me levantaba a bañarme y a comer. Entonces cuando fui nuevamente al médico, el médico me regañó y me dijo, ¿y por qué dejaste de tomar las pastillas? Le dije yo, es que el Señor me va a sanar. Y me dijo, tú estás loco. Tú te tienes que tomar estas pastillas, si no tú corres riesgo y corres peligro. Y me dio nuevamente las pastillas y me mandó a casa bien regañado. Entonces sentí temor de nuevo. Pero nuevamente volví a orar y a buscar del Señor y le creí por mi sanidad. Y estuve en una etapa así 2 años aproximadamente. Diga conmigo, hasta que el Señor me sanó. Hasta que el Señor me respondió. Fui, me hice un examen y salí totalmente sano. Y el médico me dijo, wow, estás sano, no tenés que tomar pastillas, no tenés que venir a chequearte mes a mes. Señores, eso es lo que el Señor hace cuando tú le crees, cuando tú activas tu fe. Tú vas a ver la mano poderosa de Dios sobre tu vida. ¿Está conmigo? Israel vivía con temor al futuro. Vivía con temor al ayer. Vivía con temor a lo que podría venir y vivía enganchado en los fracasos de ayer. Les parecía mejor vivir en una vida de esclavitud que vivir en la libertad del Hijo de Dios. Y así les pasa a muchos cristianos el día de hoy. Dios los rescata del mundo, vienen a los caminos del Señor y en los caminos del Señor quieren regresarse para atrás. Quieren actuar como actuaban en el mundo. Esto de cristiano, dicen algunos, como que no es negocio. Porque antes no diezmaba, antes no ofrendaba y ahora me toca diezmar, me toca ofrendar, me toca estar en los grupos de amistad, me toca ir allá, me toca ir acá, me toca aquí, me toca lo otro. Hoy no tengo descanso, antes me la tiraba Chele. Antes me la llevaba suave, tranquilo, como Camilo. Pero lo que muchas veces no te das cuenta es que cuando Dios te rescata, cuando Dios te salva, el Señor hace un milagro poderosísimo en tu vida, el cual tú no puedes dimensionar en tu mentalidad humana. Dios envía a sus ángeles que te guarden. Dios envía a sus ángeles que te protejan. Y Dios te introduce a un proceso donde Él te va a mostrar sus milagros, sus proezas, sus maravillas, donde Dios permite circunstancias difíciles para que tú puedas activar tu fe. Diga conmigo, hay que activar la fe. Cada circunstancia que tú estás viviendo es para que actives fe. Dígale que está a su lado, es para que actives fe. Dios, cada circunstancia que tú estás viviendo es para que actives fe. Diga conmigo, yo voy a activar la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estoy creyendo que va a suceder en el mar en el cual estoy enfrentando hoy? ¿Qué usted cree que va a suceder en la circunstancia contra la cual usted está peleando hoy? ¿Está conmigo? ¿Qué usted cree que está sucediendo en los momentos? ¿Qué es lo que usted cree que va a suceder a través de los momentos difíciles que usted está viviendo hoy? ¿Está conmigo? ¿Cuántos me pueden dar una respuesta? ¿Cuál usted cree que va a ser el desenlace? Diga conmigo, el desenlace de la oposición que estoy viviendo hoy. ¿Cuál va a ser tu desenlace? ¿Cómo va a ser el final de esa batalla que tú estás peleando? ¿Cómo dijo? ¿Alguien dice derrota? Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, Israel, yo lo voy a introducir a la tierra prometida. Diga conmigo, la tierra prometida. Cada batalla que tú estás enfrentando, tú tienes que ver que hay una promesa de bendición de parte de Dios. ¿Está conmigo? Moisés, dice la palabra que Moisés caminaba como viendo al invisible. Diga conmigo, como viendo al invisible. Moisés pudo enfrentar cada circunstancia porque él tenía sus ojos puestos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú tienes que poner tus ojos en Jesús. Cada circunstancia difícil, pon los ojos en Cristo y no en las circunstancias que estás viviendo. Cada vez que tú pones los ojos en las circunstancias que estás viviendo, haces más grande el problema. Los matrimonios hoy se pelean porque uno roncó y el otro no. Hoy la gente se pelea y se divorcia por tonterías. Y hacen de un problemita chiquito, gigante.
Las personas hacen de cositas pequeñas gigantes. Y se enfocan tanto en el problema, es que tú, es que vos, es que aquí, es que vos aquí, que vos allá, vos por aquí, vos por allá. Y se olvidan de poner sus ojos en el Señor. ¿Por qué no, en vez de criticar a los demás, ponemos los ojos en el Señor? ¿Por qué no, en vez de escuchar el diagnóstico médico, escuchamos lo que la palabra de Dios dice? El médico da un diagnóstico, la palabra da otro. El médico se equivoca, Dios no. Tenemos que llenarnos de fe. Y la única manera que tú te puedas llenar de fe y activar tu fe es ante una circunstancia difícil. Hello. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Cuál es el mar que tienes enfrente? Que no te deja avanzar y que te tiene paralizado en un solo lugar. Estás ahí peleando contigo mismo. Estás ahí enfrente de las circunstancias, enfrente del mar, luchando contra ti mismo, contra ti mismo. Lo que le pasó al pueblo de Israel, estaban ahí, tenían al mar rojo, y peleaban con Moisés. Se peleaban entre sí. Y mucho más aún cuando miraron a Faraón que venía. Ellos engrandecieron a Faraón con sus ojos y se olvidaron del Dios de Faraón. Dios permitió esa situación en el pueblo de Israel, como las situaciones que nosotros vivimos, no para destruirte, no para matar tu fe, sino para activar lo que Él depositó en ti el día que te dio vida. Porque lo que te da vida a ti es el Espíritu de Dios. Adentro de ti está la gloria de Dios, el Espíritu de Dios. Dios está dentro de ti, eso es lo que te sostiene la vida. Pero el Señor ha permitido circunstancias en torno de tu vida para activar fe, para que le creas a Él. Mucha gente el día de hoy busca a superar circunstancias difíciles ilegalmente. Mucha gente hoy consulta a brujos, hace hechicerías, hace brujerías, y eso es ilegal. Eso no procede, eso no lleva a nadie a ningún lugar. La forma legal de poder conquistar las victorias que tú tienes que alcanzar es, señores, en fe. Diga conmigo, en fe. Es creyendo, es buscando el rostro del Señor. No temiéndole a las circunstancias, sino llenándose de valentía, de esperanza y de fe, y actuando en la fe del Hijo. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Dígale al que está a su lado, mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Dios le dijo al pueblo, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que avance. Dios le dijo a Josué, Josué, levántate y dile a este pueblo que cruce el Jordán. Tienes que enfrentar cada circunstancia en tu vida con un corazón lleno de fe, con una buena actitud, con la certeza total de que Dios está contigo. Porque cada vez que tú le crees al Señor y te levantas de tus excusas, te levantas de tus argumentos, de tus razonamientos, Dios va a caminar contigo. Es tiempo de levantarse de nuestras excusas, tiempo de levantarse de nuestros razonamientos, tiempo de levantarse de nuestros razonamientos, y el Señor caminará contigo. Dígale al que está a su lado, Dios va a caminar conmigo cuando me levante de las circunstancias que estoy viviendo. No permitas en tus labios la murmuración, ni en tu mente la queja, ni la duda. Llénate de fe, llénate de esperanza, llénate de vida. Porque tú sabes que el final de la película de tu vida, la victoria, el Señor la ha puesto en tus manos. Tú eres el vencedor.
Dígale al que está a su lado: yo le tengo buenas noticias, usted es el vencedor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, diga conmigo: no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Vamos, levanta sus manos. Él está con usted. Él está con usted. Por lo tanto, no permita cobardía. Dígale al que está a su lado: no permitas cobardía. Dígale: llénese de valentía. Llénese de valentía, llénese de coraje, enójese con las circunstancias de su vida y diga conmigo, prepárate circunstancia, prepárate gigante, que ahí te voy. Enfréntese ante toda circunstancia, no tema, porque el Señor está con usted. Diga conmigo: Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? No hay diablo, no hay brujo, no hay hechicero, no hay Satanás, no hay circunstancia, por muy grande y por muy difícil que sea, que tú no puedas superar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo: todo lo puedo en el Señor que me fortalece. Pero hay que llenarse de fe. Yo tengo que creer. Una fe ciega. Una fe que cree. Yo tengo que creer. Usted tiene que creer. Usted tiene que creer que usted es el vencedor. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Usted tiene que creer que usted es el vencedor. Usted va a pasar de andar a pie a andar en bicicleta. De andar en bicicleta a andar en carro. Y después de andar en carro a andar en avión. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que creer, diga conmigo: yo tengo que creer. Yo tengo que creer que de vivir rentando voy a tener mi propia casa. Yo tengo que creer que de tener un empleo, de ser empleo, voy a tener mi propia empresa. Yo tengo que creer que después de estar enfermo con una enfermedad crónica incurable, el Señor me va a sanar. Diga conmigo: el Señor me va a sanar. Porque hay un milagro de Dios para tu vida. La gloria de Dios se ha derramado, dice la palabra en Joel. La gloria de Dios ha llenado la tierra. Diga conmigo: la tierra está llena de la gloria del Señor. Pero hay que creer. Los momentos difíciles que están pasando no vinieron a tu vida para matarte, ni traer divorcio, ni traer destrucción a tu hogar, a tu vida. Vinieron a tu vida para activar, que se active la fe que Dios depositó en ti. Póngase de pie. Sí, Señor. Pueden pasar, hijos, pasen. ¿Cuántos le vamos a creer al Señor en esta tarde?